Gracias, pastor, por la introducción. Algo de lo que usted dijo es parte de la introducción. Yo creo que estamos pasando unos tiempos, así como lo decía el pastor, difíciles. Esa iglesia que llegó a este país con la mirada puesta en Dios, buscando un lugar donde pudieran dejar de ser perseguidos y poder seguir adorando a Dios con esa libertad. Pero a través del tiempo vemos cómo el hombre se va alejando. Tenemos nosotros como hombres, como humanos, tenemos la tendencia de alejarnos de Dios. Pero gracias a Dios, a su misericordia que siempre nos está trayendo hacia Él. Aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos puesto nuestra esperanza, de alguna u otra manera siempre Él nos trae de vuelta. El tema de este día se llama vivir con integridad de corazón. En estos tiempos se cultiva muchísimo más la personalidad que el carácter. ¿Qué es la personalidad? Aquello externo, aquello que se ve con más facilidad. Una persona puede ser bien carismática y a la gente le gusta estar cerca de esas personas. ¿Por qué? Porque son divertidas. ¿Por qué? Porque, es más, invertimos mucho de nuestro tiempo, de nuestros recursos para reflejar una apariencia bien. Tenemos la tendencia de comprar, yo creo que muchos de los que venimos así como les decía, que somos de México, pasamos muchas carencias. Era un reto de comprar unos zapatos nuevos, era un reto poder comprar un pantalón nuevo. Pero cuando llegamos aquí, eso lo podemos hacer más fácilmente. Y simplemente nos enfocamos en agarrar cosas de marca, cosas buenas. Y nos olvidamos de aquellos tenis que nos comprábamos bien baratos y nos sentíamos tan felices y tan contentos. En estos tiempos Dios nos está llamando específicamente a seguir creciendo nuestro carácter. Porque el carácter es el que nos mantiene firmes cuando vienen las crisis, cuando vienen estos problemas, cuando vienen estos retos. La personalidad. Imaginemos que tenemos una personalidad tan que se refleja, que se usa mucho esta palabra, ser empoderados, ser esto y lo otro, pero realmente cuando vienen esas crisis, realmente se ve qué clase de carácter tenemos. Y si no es un carácter bien fundamentado en la palabra de Dios, ¿qué nos espera? De verdad que es difícil. Por eso, a través del tiempo, muchas empresas quiebran, muchos hogares se rompen por falta de integridad. Lo podemos ver. El divorcio ha crecido mucho, ya nadie quiere tener ese compromiso. Con el paso del tiempo, los valores se van perdiendo. Se va perdiendo el respeto, se va perdiendo la honestidad, se va perdiendo muchos de los valores. Pero ¿saben qué, mis hermanos? La integridad es la base debe ser la base de nuestro carácter. ¿Qué ha pasado a través del tiempo? Decimos cosas que no cumplimos. Y precisamente integridad es eso, cumplir con nuestra palabra, con aquellas promesas que nosotros dijimos. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, sí, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que me lleves? Y el día que Él nos llama, decimos, mejor que aquí lo haga, yo no quiero, ahorita estoy ocupado. Si me acompañan a la palabra, voy a estar leyendo Salmos 15, 1, 2 y 3. Y voy a estar leyendo esta versión, la versión de las Américas. Dice la palabra de Dios en Salmos 15, 1 y 3. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo. Miren lo que dice la versión Reina Viviente. Versión viviente, perdón. Dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con un corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Precisamente, sin Cristo hacemos todo lo contrario.
No hablamos verdad de nuestro corazón. No podemos estar en la presencia de Dios. No va a haber algo que nosotros podamos hacer para que podamos decir, ya estoy bien, ahora sí puedo estar en la presencia de Dios. ¿Quién de nosotros podía hacerlo? Absolutamente nadie. Pero gracias a la misericordia de Dios, que a través de Cristo, de su sacrificio, es que podemos decir que podemos lograr esto. Esto es una lucha constante. Cantábamos esa alabanza. Al que Cristo hace libre, lo hace libre en verdad. Es una lucha. Ahora, por lo que Cristo hizo, podemos decir, yo puedo habitar en el tabernáculo de Dios. Puedo estar en su presencia, en donde quiera que esté. Puedo estar en mi casa, puedo estar en mi trabajo. Caminamos en su presencia. Su presencia nunca se va de nosotros. Hagamos lo que hagamos. A veces pensamos que nos cuidamos tanto, ¿no? A veces yo así de repente hago cosas que tomo malas decisiones. Estoy a lo mejor volteando a ver si mi esposa no me ve. Yo creo que muchas veces tomamos esa actitud. Nos cuidamos más de lo que los otros pueden pensar, de lo que Dios mismo hace. Y aún Dios en su santa misericordia siempre está ahí listo y puesto para perdonarnos. Pero muchas veces nosotros no tomamos esa actitud de decir, Señor, perdóname. Por lo único que Cristo hizo es que, como decía, podemos llevar a cabo esto. Es importante que entendamos unas cosas que Dios nos quiere hablar. Dios nos hizo libres. Y porque Dios nos hizo libres, comenzó una reformación en nuestro carácter. Muchas pueden ser las cosas que influyen en nuestro carácter. Te voy a compartir unas de ellas. Primeramente, las circunstancias familiares. Yo creo que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de crecer. Yo al menos puedo decir, gracias a Dios, que tuve un padre que siempre me llevó a donde él iba, me llevaba de cacería, me llevaba de pesca. Era como su sombra y me enseñó muchas cosas. Pero muchos de nosotros podemos decir todo lo contrario. Podemos decir que crecimos en un hogar donde aunque estaba el padre, pero estaba ausente. Aún muchos de nosotros podemos llegar al punto de decir, yo ni siquiera conozco a mi padre, yo ni siquiera conozco a mi madre. ¿Cómo ese impacto en nuestra vida llegó a este punto de formar quién somos? Y por ese impacto, todavía aún en este punto, podemos seguir batallando. Mis hermanos, no es fácil venir de esos hogares. Yo a lo mejor no lo puedo comprender, pero a lo mejor tú puedes decir, yo vengo de ese hogar. Y cómo uno batalla ya no quisiéramos, muchas veces, yo creo que no quisiéramos ser de esa manera. Pero no sabemos cómo poder llegar al punto de no ser así. Gracias a la obra de Dios, a la obra de Cristo en esa cruz que nos hizo libre, podemos lograr y puede haber ese cambio y esa transformación. Otra cosa es las experiencias de la vida. Muchos de nosotros hemos atravesado situaciones bien difíciles. Yo creo que de niños, a lo mejor, no sé, puede llegar al punto de haber abuso. Y no simplemente abuso psicológico, abuso físico, abuso emocional, hasta abuso sexual. Y muchas veces crecemos y aún a este punto no le hemos contado absolutamente a nadie. Seguimos guardando y nos aferramos tanto a esas situaciones. Muchas veces cuestionamos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué permitiste que yo pasara por eso? ¿Que tú no dijiste que tú nos cuidas? ¿Que tú no dijiste que tú ibas a estar allí para darme tu protección? ¿Por qué entonces cuando yo era tan indefenso permitiste que pasara esto? Cuando pasamos por todas estas circunstancias, llegamos al punto de que igual de la otra manera las abrazamos. Nos hacemos las víctimas. Y hasta que no entendemos que no tenemos que hacernos las víctimas, entonces es que podemos llegar al punto de ver y poder decir, hey, y poder usar esas circunstancias para poder crecer nuestro carácter. Llegar a entender ese punto y decir, por eso Dios me
permitió que pasara por eso, porque ahora puedo ser bendición para otros que han pasado por estas circunstancias. Todos hemos pasado por circunstancias diferentes, y es por eso que Dios ahora nos puede usar para ser de bendición para otros. A lo mejor, voy a decir esto, una de las cosas que Dios me permitió pasar es ser un alcohólico a tan temprana edad. Dios me liberó del alcoholismo, y por esa razón siempre Dios me lleva a personas que son alcohólicas. Al principio era chistoso porque yo nada más me quería juntar con los de la iglesia, los que eran santos, los que eran perfectos. Yo lo miraba de esa manera cuando no tenía ese entendimiento. Y decía, si Dios me sacó de esa vida, ya no quiere que yo me junte absolutamente y no tenga nada que ver con todas esas personas. Hasta que el punto que llegué a comprender y que Dios me dijo, hey, te dejé pasar por eso porque tú eres la esperanza para esas personas. Y cada uno de nosotros es en lo que Dios nos ha dejado pasar. Es a donde Dios, eso es una de las cosas que Dios nos guía para saber dónde está nuestro ministerio. Llegamos a este punto, la palabra de Dios. Cada una de estas cosas es una decisión. Ahora, por lo que Cristo hizo, es que nosotros podemos tomar la decisión y decir sí a Cristo y no al pecado. Como hemos compartido días atrás, cuando decimos, Dios nos dio aún el poder para decir no al pecado. ¿Que lo vamos a hacer perfecto? No. Algunas veces vamos a ceder, pero Cristo está listo y puesto para levantarnos. Muchas veces es una decisión, me voy a corregir. Todo el tiempo es una decisión si nosotros decidimos estudiar la palabra o no estudiarla. No nos podemos engañar. Realmente podemos ver nuestra transformación reflejada en la palabra. Muchas veces podemos hacer excusas y decir, es que yo no entiendo la palabra. No sé qué es eso, mis hermanos. Por eso Dios nos hizo un cuerpo de Cristo. Y se estaba hablando para ayudarnos los unos a los otros. Imagínate el pastor, que Dios lo llamó a ser ese maestro. Que dijera, es que necesitan enseñar allá. No, que vaya Alberto. Todo ocupado. No, ve tú, Alfonso. Y que cada uno de nosotros tuviéramos esa actitud. Entonces, ¿cómo podemos crecer? Cuando leemos la palabra, la palabra es como un espejo, donde verdaderamente podemos ver quién somos nosotros y quién es Dios. La palabra es la medida a la cual Dios nos llama a medirnos. Es la que debe gobernar nuestra vida. Si leemos la palabra, muchas veces vamos a actuar como aquellos discípulos que abandonaron a Jesús, los seguidores, que dijeron, es que eso es muy difícil de cumplir. Claro que no es fácil, pero gracias a Jesús por su obra, es que podemos hacerlo y podemos lograrlo. Él nos dio su Espíritu Santo para que nos guíe y podamos entender. Muchas veces no entendemos la palabra porque la queremos entender con una sabiduría humana. Dios, el Espíritu Santo, es el único que tiene el poder para revelar a nuestra vida qué nos quiere decir cada día. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído por mucho tiempo y a veces no comprendemos ciertas cosas. Llega el punto donde decimos, como dice este científico que ha descubierto descubierto y dice, ¡Eureka! Finalmente lo descubrí. Nosotros decimos, ya ahora lo tengo, ahora sé qué significa esto. Y es como ese velo que se quita de nuestros ojos para poder ver aquello que Dios quiere que miremos, para que nuestro carácter crezca, para que nos mantengamos firmes en las circunstancias difíciles, para que aún aquellas cosas que nos pasan, esas circunstancias, podamos darle gracias a Dios y decir, Señor, gracias porque dejas pasar esto, porque gracias a esto tú aún lo usas para crecer mi carácter. Vamos a seguir enfrentando retos, vamos a seguir teniendo problemas. Muchas veces reflejamos un evangelio que pareciera perfecto. Aún le decimos con nuestra actitud, con nuestras acciones, diciéndole a los demás, es que con Cristo ya no va a haber problemas. ¿Por qué? Porque vienen con nosotros y nos preguntan, ¿cómo estás? Estoy bien. Yo no paso por nada, yo no paso por circunstancias. Y entonces dicen, yo quiero a ese Cristo, del cual nunca pasas absolutamente nada. Y ese es el reto, mis hermanos.
como criaturas, como nuevas criaturas por lo que Cristo hizo, ahora estamos en un aprendizaje. En esa formación es precisamente eso. Cristo vino a reformar este carácter que estaba deformado por el pecado. Pero ese carácter constantemente va a estar constantemente siendo puesto a prueba. ¿Por qué? Porque en el momento cuando decimos, aquí lo podemos decir fácil, ¿verdad? Yo soy un hijo de Dios. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. Pero ¿qué tal cuando estamos en nuestro trabajo? ¿Qué tal cuando andamos allá afuera? Cuando le decimos a nuestros compañeros de trabajo, es que yo soy un hijo de Dios. Créanme, mis hermanos, en el momento que abrimos nuestra boca, no sé, ellos pareciera que ellos saben más Biblia que nosotros. Nos empiezan a decir versículo tras versículo, pero claro, sacado todo fuera de contexto, simplemente para hacernos quedar mal, para probarnos. Si me acompañan a la palabra, voy a estar leyendo en 2 de Corintios 1:12. Vamos a ver lo que dice Pablo, lo que le dice a los corintios. Dice Pablo: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y que con una sinceridad dada por Dios hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Pablo, como apóstol de Cristo, yo creo que una de las posiciones más que fue atacada y que más defendió fue Pablo. Él se hacía llamar apóstol de Cristo. Yo creo que todos los demás apóstoles no tenían ningún problema. ¿Por qué? Porque Cristo caminaron con él, tuvieron la oportunidad de compartir con él. Pero con Pablo fue diferente. Al llegar al punto de que constantemente estaban poniendo en duda su posición de apóstol. Y yo creo que con una de las iglesias que más, yo creo que trataba problemas fue específicamente con la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Pues por su cultura, por cómo eran las cosas en ese tiempo. Constantemente le decían: Pablo, ¿y tú qué? Y Pablo constantemente les decía: yo soy apóstol por Cristo y no por hombres. Pablo podía decir, cuando vemos el comienzo de cuando Pablo fue llamado por Cristo, podemos ver que Pablo tenía un carácter tan fuerte. Un carácter tan fuerte que cuando, de la misma manera que Pablo perseguía la iglesia, con esa misma pasión hablaba acerca del evangelio. Aún al llegar al punto de que hace tiempo tuve la oportunidad de predicar, y una de las cosas que más me asombraba, que lo tuvieron que mandar lejos, porque de la forma que él predicaba, hacía que la iglesia fuera más perseguida, y aún llevar al punto donde podían hasta matarlos, diciendo: no, vamos mejor a mandar a Pablo lejos. Por misericordia de Dios, Pablo fue llamado por medio de un hombre que le creyó a Dios. Y Pablo llegó a este punto donde fue transformado su carácter. Ahora ya Pablo no debatía, ahora Pablo ya no tenía que hablar con esas, así como hablaba. Dios le dio la sabiduría para hablar. Llegó al punto de decir: hey, yo pudiera hablarles de una manera tan sabia, de una manera tan elocuente, pero no, decido que sea hablar con palabras sencillas el evangelio de Cristo. Y es precisamente cuando dice: hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Pablo sabía que sin Cristo él no era nada. Sin Cristo simplemente hablaba de un evangelio que no tenía vida. Y mientras él hablaba, y pues hablaba aún al punto de decir: hey, es por gracia. Nuestra hermana Carla compartía hace un momento diciendo: debemos, así como Dios tuvo gracia de nosotros, tener gracia de los demás. Es triste escuchar que muchas personas, hemos pasado por situaciones difíciles y aún no queremos regresar a la iglesia por malas decisiones que tomamos, por cosas que pasamos. No queremos regresar. ¿Por qué? Porque nos sentimos señalados, nos sentimos juzgados.
¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra posición conforme a eso? Ser como Cristo. Tener esa misma actitud de Cristo. Esa actitud que Pablo entendió que es gracia. Esa gracia que vino y que ahora por esa gracia podemos ser íntegros. Que podemos caminar no señalando a los demás, sino tratando de hacer ver que nosotros no somos más que nadie. Que en Cristo todos tenemos el mismo valor. Estemos aquí parados, estemos sentados. Cristo creó su iglesia, creó este cuerpo para que todos hiciéramos diferentes cosas, pero no unas más importantes que las otras. Que cuando uno cae, los otros están listos para levantarlo. El cuidado toma tiempo. El cuidado muchas veces va a tomar recursos. El cuidado va a tener finanzas. Pero cuando llegamos al punto de comprender que todo es de Dios y que nada nos pertenece, vemos todo absolutamente diferente. Es bien bonito hablar de la palabra y poder decir amén. Es bien bonito. Pero el reto que tenemos es vivirla. Podemos decir, sí, amén, yo lo hago. Yo doy 20 mochilas, yo doy 40. Es más, voy a sacar todo el dinero de mi banco y voy a darlo a la iglesia. Dios está misericordioso, que nos da mucha sabiduría. En estos tiempos, precisamente por eso, porque falta esa integridad. Si no está Cristo en el lugar que le corresponde a nuestros corazones, no hay compromiso. Todo esto, cuando Dios trata con nuestro carácter, y mientras nuestro carácter es probado, esa integridad que nosotros decimos tener, llega a un punto donde Dios quiere que vivamos esa vida como hijos de Dios. Sigue habiendo retos. Si me acompañan a la palabra, en 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Dice la palabra: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, Timoteo, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Esto es a donde Dios nos quiere llevar para vivir, que vivamos con esa integridad. Todos nosotros tenemos diferentes valores. Algunos a lo mejor somos más honestos, algunos somos más respetuosos, algunos somos más amamos más a la familia, no sé. Todos, les aseguro que ustedes no tienen los mismos valores que yo tengo. Todos tenemos diferentes valores. Y esa diversidad tan grande es lo que hace hermosa la iglesia. Esto es lo que nos lleva a vivir con esa integridad. Decía el pastor, vamos a comer más, comamos más juntos, juntémonos más. ¿Saben cuál es el problema cuando estamos más juntos? Nos conocemos más. Entre más juntos estemos, más y más nos vamos a conocer. ¿Y qué creen? Esto es precisamente el deseo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando caminamos juntos no podemos esconder aquellas cosas que queremos esconder. Pero también hay muchos beneficios. Nos podemos ayudar mutuamente. Estamos más listos y estamos enterados. Muchas veces no sabemos ni lo que están pasando diferentes personas. ¿Por qué? Porque prefieren mantenerse alejados. ¿Será que eso es la iglesia de Cristo? Pablo diciéndole a Timoteo: Timoteo, tú estás en toda la autoridad, en la relación que tenemos tú y yo y que Dios nos ha permitido desarrollar, que
si yo me equivoco, tú puedes venir conmigo y corregirme. Tú puedes venir conmigo y animarme. Tú puedes venir conmigo y aún enseñarme si estoy mal. No simplemente le decía, yo te estoy enseñando a ti. No, tenía la actitud de Cristo. Esa actitud de Cristo que cuando caminó con aquellos que no sabían absolutamente nada. Y Cristo que se tomó el tiempo para enseñarlos, para levantarlos, para guiarlos, para que hicieran otros discípulos y que con esa misma actitud enseñaran a otros y luego a otros y luego a otros hasta el día que estamos aquí nosotros. No, la actitud no ha cambiado en más de 3,000 años. La palabra no ha cambiado en más de 3,000 años. Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y lo va a hacer por toda la eternidad. Dios quiere que todos los días hablemos de su palabra. ¿Y qué creen mis hermanos? Que los primeros que tenemos que constantemente estar predicando es a nosotros mismos. Muchas veces hasta se nos olvida lo que la palabra dice y se la predicamos a otros. Sí, que entre más íntimas sean esas relaciones, yo creo que cuando no conocemos una persona, yo no puedo ir con esa confianza a poder animarla. Yo no puedo ir con esa confianza si esa persona está haciendo algo mal. Yo no puedo ir con esa confianza a confrontar a esa persona. Yo no puedo ir con esa confianza para exhortarla y decirle, hey, ¿por qué estás actuando mal? Una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es cuidar mucho nuestra actitud. ¿Por qué? Porque si nos conocemos, vivimos de ese trasfondo. Tomamos ventaja de las cosas que pasan a nosotros no para edificar, sino para poner más para abajo. Sabemos, cuando tenemos esas relaciones y nos conocemos, puede haber el peligro si no tenemos cuidado de en vez de edificar, quebrantar más. Gracias a la misericordia de Dios que nos dio su Espíritu Santo y su palabra para poder ser guiados y levantarnos. La gente, yo creo que nosotros somos el ejemplo que venimos ya afuera a esta comunidad donde vinimos quebrantados, donde vinimos dañados, donde vinimos de todas las maneras y luego llegar a un lugar donde en vez de edificar, apachurrarnos más y decimos, ¿qué chiste tiene? Mejor, como dicen, mejor solo que mal acompañado. Con esa actitud, diciéndole a Timoteo, hey, exhorta, hey, anima, hey, confronta, predica las buenas nuevas. Yo creo que cuando nos sentimos que estamos bien con Dios, es cuando más fácil podemos predicar. Y es cuando podemos decir, hey, estoy haciendo la obra de Cristo, pero ¿qué tal esos tiempos cuando pasamos esos retos, que estamos desanimados, que estamos pasando por circunstancias difíciles? ¿Será que? Y específicamente le dicen, sea o no sea el tiempo, síguelo haciendo, porque es por fe. Nosotros no vivimos, a lo mejor nosotros no nos miramos de esa manera, pero Dios exactamente nos mira igual en las circunstancias que estemos pasando. Y Dios quiere que nos miremos así como Él nos ve. Dios precisamente nos quiere llevar a ese punto de vivir con esa integridad. Vivir con integridad corremos aún el peligro de gloriarnos nosotros, pero Dios quiere que lleguemos a comprender a ese punto que dice, es por gracia. Es eso, la integridad es algo que baja del cielo, que Dios nos dio por lo que Cristo hizo. Es triste ver que muchas comunidades, que la iglesia del Señor, en vez de ser un lugar donde haya misericordia, donde haya gracia, donde haya amor, se ha tomado para sacar ventaja. Y lo que el pastor compartía es una realidad. Vemos cómo personas sacan provecho de lo que Cristo hizo para su propio beneficio. Y es precisamente por eso que Dios nos quiere llevar a este punto, seguir caminando en esa transformación día con día a través de la palabra.
Les digo esto con todo el temor de mi corazón. Si no crecemos, si no avanzamos, es porque nosotros mismos hemos tomado la decisión de no hacerlo. Nosotros mismos. Y aún podemos decir y dar excusas. Es que por esto no hago esto. Es que es que mis hijos. Es que mi esposo. Es que mi esposa. No, mis hermanos. Cristo nos hizo libres para tomar la decisión. ¿Que es fácil? No, duele. Esa transformación duele. Porque nos vemos en esa lucha donde estamos tan acostumbrados a hacer las cosas por nosotros mismos. Y Dios quiere llegar a ese punto, llevarnos a ese punto donde confiemos más y más y más y más en Él. Quiero leerles esto, mis hermanos, para terminar. Algo que escribí. Dice: la integridad nos lleva a ser fieles, a ser comprometidos y cumplir nuestra palabra y nuestras promesas. Una persona íntegra se sigue equivocando, sigue pecando, pero cuando lo hace, trata con su pecado. Aún aquellos somos ministros de la palabra de Dios, pero muchos de nosotros ahora servimos. Le puse esto: un ministro sin integridad de corazón no podría predicar de ciertos temas o pasajes de la Biblia sin una conciencia limpia, sin torcer la palabra. ¡Qué responsabilidad, mis hermanos! Lo ha compartido el pastor y yo creo que es algo que nosotros estamos aprendiendo a ver. Cristo está aquí sentado. Yo le voy a dar cuentas a Cristo por mis acciones, por mis palabras. Y por esa razón debemos hablar de la palabra con tanto temor. Debemos enseñar con tanto temor. Debemos ayudar, o hagamos lo que hagamos, siempre pensando que al que servimos es a Cristo. Si yo sirvo a mi esposa, le estoy sirviendo a Cristo. Si yo sirvo a la hermana Gloria, estoy sirviendo a Cristo. A quien sirva, al que sea, sirvo a Cristo. Mis hermanos, estamos pasando tiempos difíciles. Y aún se pondrá peor. Si seguimos leyendo, le dice a Pablo, le dice a Timoteo: hey, va a llegar un momento donde las personas van a cerrar su oído y no van a querer escuchar nada. Van a venir maestros que los van a querer engañar. Por eso es importante, es necesario que sigamos creciendo en la palabra. Si tú necesitas ayuda, nosotros con gusto debemos estar listos y puestos para caminar los unos con los otros. Si nos podemos poner de pie, mis hermanos. Yo creo que sería muchas veces a muchos de nosotros podemos llegar al punto donde podemos predicar, podemos hablar del Evangelio, Señor, y no vivirlo. Donde nuestra conciencia ya está tan dura y nuestro corazón tan duro que no nos importa dañar a los demás. No nos importa hacer acciones que en vez de edificar quebranten más. Así como tú nos has hablado, Señor, es una decisión. Es una decisión, Señor. Y muchas veces podemos tener la actitud de decir: es que yo estoy grande, yo estoy viejo. O muchas veces podemos decir: es que yo soy muy joven y tengo mucho por vivir. Estamos en el momento exacto para seguir siendo transformados, Señor. Tú nos hiciste libres para poder tomar la decisión de decirte sí a ti y decir: Señor, sigue transformando mi carácter. Sígueme guiando, bendito Señor. Quiero ser un hombre y una mujer íntegros, porque al que le voy a dar cuentas es a ti y no a nadie más. Al que estoy sirviendo es a ti. Si de verdad quiero hacer tu voluntad, Señor, en este día. Así como la semana pasada nosotros abríamos nuestra boca, Señor, en ese compromiso diciendo: sí lo haré con la ayuda de Dios. Ninguno de ustedes es diferente a mí. Si tú tomas ese compromiso, no es fácil abrir la boca y decir: sí lo haré con la ayuda de Dios, guiado por ti.
Ayúdanos a caminar, Señor, con esa integridad que tú quieres que caminemos. A cumplir las promesas cuando abrimos nuestra boca, Señor, a mantenernos firmes. Muchas veces hemos sido tan dañados, bendito Padre, que estamos tan cerrados y decimos, es que así ha sido toda la vida. En ti, mi Señor, no hay ninguna excusa, absolutamente ninguna, para ser transformado y voltear para atrás y darte gracias por el gran cambio que has hecho en cada uno de nosotros y ese cambio que tú seguirás haciendo. Así como expresaba David, ser ese hombre íntegro, el que habla verdad en su corazón, Señor. Esos queremos ser. Aquel que no habla mal de los demás, aquel que no saca provecho de los demás. Gracias por tu libertad, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, y que el día de mañana desde hoy tomemos el reto y sigamos viviendo esa palabra a la cual tú nos llamaste. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia, bendito Señor. Perfecta no es, pero seguimos a ese Dios perfecto. ¿Y quién somos nosotros para juzgar tu obra, bendito Padre? Tú haces lo que quieres hacer, porque tú miras el panorama completo, mientras nosotros miramos un pedacito, bendito Padre. Te doy gracias en este día, bendito Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre. Amén. Doy gracias a Dios por la palabra. Doy gracias a Dios por la